Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a hablar de la compañía más fiel de todo opositor, que es la ansiedad. Bien, quizá para mí es un poco irónico hablar de esto en este punto, ya que es quizá uno de los puntos de mi vida en los que más ansiedad tengo, pero bueno, eso es secundario en primer lugar y bueno, en todo caso voy a estar hablando de las cosas que a mí me ayudaron. De hecho, vamos a llegar a ver 11 consejos que a mí me ayudaron o que te daría para afrontar la ansiedad en la oposición. Antes de llegar a ver estos consejos, me gustaría hacer una serie de consideraciones previas. En primer lugar, querría hacer un pequeño disclaimer, ¿vale? Un descargo de responsabilidad en el sentido siguiente. Posiblemente sepas que yo estudié psicología, más concretamente tengo el título de licenciado en psicología, que no es exactamente lo mismo, y lo digo esto porque a mí personalmente me molesta bastante cuando se habla de estos asuntos que son muy serios en el fondo, de forma frívola, y además te lo hacen parecer o te lo hacen o te lo ofrecen como si fuese algo serio y riguroso. No me parece ético y yo no lo voy a hacer. O sea, yo quiero dejar claro que esto no son mis consideraciones como experto en psicología, porque no me considero como tal, sino que son un poco mis consideraciones como ex opositor, ¿vale? Como persona que atravesó y que pasó la oposición y que tuve que recurrir a ellas, ¿vale? Y son los trucos y las cuestiones que yo utilicé para sobrellevar la ansiedad y también para utilizarla a mi favor. Quiero decir con esto que no se tomen ni al pie de la letra ni de forma acrítica, ¿vale? Sino que se vean con distancia. Tú escúchame, mira a ver las cosas que resuenan más en ti. Si alguna te sirve, pues oye, genial. Y nada, en todo caso, quiero dejar claro que para mí esto es un asunto muy serio, soy consciente de que es un asunto muy serio y de que, bueno, puede llegar a ser un problema muy serio que provoque pues mucho sufrimiento, y yo no quiero frivolizar ni tratarlo a la ligera, ¿vale? O sea que los trastornos mentales y en concreto trastornos derivados de la ansiedad pues son cosas serias, ¿vale? O sea, y que si tienes problemas de verdad sobre este asunto, te recomiendo que acudas a un profesional, ¿vale? Bien, dicho esto y avanzando un poco, también me gustaría plantear o comentar unas ideas que para mí son claves para acotar un poco esto de la ansiedad, ¿vale? Porque la ansiedad es un fenómeno un poco como la inteligencia. O sea, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la ansiedad? Es una cosa, un fenómeno, una cuestión muy compleja y para empezar, en parte por esto se vuelve algo un poco relativo. O sea, no es lo mismo la ansiedad para una persona que para otra, y ni siquiera es lo mismo la ansiedad para un experto y para otro. No te va a definir la ansiedad igual un fisiólogo, por ejemplo, que un psicólogo, por ejemplo. O sea, cada cual se fija en unos parámetros, cada cual tiene una vivencia. No es lo mismo tratar de definir la ansiedad desde un punto de vista subjetivo que objetivo, en fin, es muy difícil de definirla. Sin embargo, creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en una serie de cosas, ¿vale? O por lo menos voy a aclarar o voy a intentar aclarar cuáles son los contornos que definen para mí la ansiedad. En primer lugar, para mí la ansiedad es un mecanismo de defensa. Por lo tanto, es algo que es natural y que está en todas las personas, ¿vale? La cuestión, y de esto va el vídeo, es que hay que tratar de mantenerla en un rango óptimo. Como todo, o sea, el sueño, por ejemplo, todo el mundo necesitamos dormir. Lo que pasa es que si necesitas dormir 22 horas al día, pues entonces tienes un problema. Pues igual, la ansiedad es en cierto modo necesaria para movilizar recursos, para estar alerta y demás. Luego, por otro lado, tal y como yo la entiendo, la ansiedad surge cuando percibimos que disponemos de recursos insuficientes, de capacidades, de medios insuficientes para hacer frente a problemas que percibimos que nos sobrepasan, ¿vale? Pienso que en este origen estamos más o menos todos de acuerdo, ¿vale? También aquí se presentan una serie de cosas que me parece que son muy relevantes y que vamos a ver, vamos a volver sobre ellas más adelante, porque fíjate que hablo de percibir, la forma en la que según percibimos los recursos de que disponemos y cómo percibimos los problemas. O sea, es la concatenación de una serie de percepciones, de cómo interpretamos, no de la realidad en sí. La realidad en sí es otra cosa. Es la forma en la que nosotros leemos el mundo y nos leemos a nosotros mismos.
Por lo tanto, la ansiedad surge en gran medida de cómo nosotros interpretamos las cosas, ¿vale? Muy relacionado con esto, también un punto clave para entender la ansiedad es que no se da porque sí, ¿vale? Está interrelacionada con infinidad de cosas, como acabamos de decir, con la forma en la que interpretamos el mundo, también con el estado, por ejemplo, médico, con la alimentación. O sea, es una cosa que no se da, no es como una cuestión meteorológica que surge sin más, sino que está, o el estado de ansiedad, si imaginamos que es, por ejemplo, un recipiente, se llena por canales que vienen de muy distintos planos. Antes hablábamos, por ejemplo, de los más relevantes, porque sobre todo es de los que podemos tocar más nosotros, podemos modificar más el tema de las interpretaciones. También tiene mucho que ver, por ejemplo, con, a lo mejor, si estás tomando algún tipo de excitante. Si te tomas 10 cafés, pues ya te digo yo que vas a tener ansiedad, por ejemplo, y no tiene nada que ver con la interpretación del mundo, ¿no? Por eso, es algo que está mediado, o en lo que influyen o intervienen o confluyen muchas cuestiones. Y luego, también me parece relevante comentar otro de estos puntos previos y definitorios, que es un mal momento histórico para la ansiedad. O sea, vivimos en un mal momento, son malos tiempos para tener ansiedad. ¿Por qué? El ritmo de vida, redes sociales, la inmediatez. O sea, vivimos en una sociedad, en un momento en el que todo tiene que ser rápido, con lo cual aceptamos mal la frustración o aceptamos mal los procesos que van por necesidad a fuego lento, y una oposición es eso. O sea, una oposición es el trabajo minucioso, el avance palmo a palmo. Eso no estamos hechos en este punto, en este mundo, en este momento histórico para eso. Todas las recompensas tienen que ser inmediatas, todo tiene que ser ya, todo es el clic. La oposición es la antítesis de todo eso. Claro, eso genera mucha ansiedad, mucha frustración. Luego, las redes sociales, por ejemplo. Parece una tontería, pero las redes sociales se nutren de ansiedad. O sea, ansiedad para ver cómo viste fulanito. Vivimos en un mundo en el que la ansiedad muchas veces es el motor de muchas cosas, de muchos procesos. Y sobre todo eso, la inmediatez, ¿vale? Se nos presentan cuestiones que son generalmente falsas y además nos quieren hacer ver como que se puede llegar a ellas de forma inmediata, lo cual genera muchísima ansiedad. Y si a todo esto le sumamos que estamos metidos en una oposición, pues es un cóctel terrible, ¿vale? Con lo cual, espero que los consejos que vamos a ver ahora te sirvan. Así que nada, empezamos con ellos. El primero de ellos es quizá de los más... Empezamos fuerte. El más confrontativo es que debes aceptar tu posición. Debes aceptar tu posición primero ante ti mismo y luego con respecto a la sociedad. Aceptar la posición de uno ante sí mismo quiere decir sobre todo rebajar sus expectativas. Las personas la motivación funciona como por escalas. Cuando tenemos suplidas unas necesidades de carácter básico, aspiramos a unas necesidades de carácter, por así decirlo, medio, tal. Siempre queremos ir a más. La cuestión es que si no aceptamos que estamos en un peldaño más bajo, o si queremos vernos en un peldaño por encima al cual en realidad estamos, vamos a pasarlo muy mal. Porque vamos a estar queriendo conseguir algo que está todavía más lejos de lo que en realidad está, de la distancia real a ese nivel. No sé si... Creo que se entiende, ¿no?, lo que quiero decir. O sea, si por ejemplo una persona necesita comer y tiene hambre y se pasa 2 días sin comer, no piensa en tener un cochazo. Es absurdo. Llega un momento que lo único que piensa es en comer. Con lo cual, si una persona ha aceptado una cantinela de la que veíamos antes, del mundo de fantasía de las redes sociales, en la que la vida tiene que ser muy vibrante y tiene que ser la fantasía de estímulos y de experiencias maravillosas, no estamos en eso, o sea, estamos opositando. O sea, tenemos que rebajar un poco las expectativas. Tenemos que aceptar que tanto ante nosotros mismos y en la sociedad, aunque nos duela, estamos en el limo, ¿vale? O sea, estamos en una posición
en la que no tenemos apenas poder, no tenemos prácticamente nada. Y no pasa nada. O sea, lo liberador de esto es eso. Lo liberador de esto es que, en el fondo, no es tan importante. O sea, en el fondo, hablo de mi caso, por ejemplo. Yo antes de opositar, a mí me generaba mucha ansiedad, por ejemplo, el hecho de verme ya entrando en los 30 y, como quien dice, con una mano adelante y otra atrás. Pero luego te paras a pensarlo y dices, bueno, en el fondo, ¿y qué más da? O sea, ¿y qué? ¿Sabes? Lo que pasa muchas veces, el problema está en que no lo queremos aceptar. No queremos aceptar que estamos en la oposición y que no tenemos nada en el fondo, más que el trabajo y el machaque, pero en el fondo no tenemos nada. ¿Dónde se ve, a mi juicio, esto un poco? Muchas veces esto aflora en el lenguaje, que el lenguaje es muy traicionero, muy clarificador. Por ejemplo, cuando dice la gente, una plaza es para mí, o cosas por el estilo. Yo entiendo lo que quieren decir, pero en el fondo ahí hay una trampa. O sea, ahí hay una trampa de pintar un poco de fantasía o de ponerte un poco por encima de donde estás. O sea, no tienes una plaza, no tienes nada. Pero no pasa nada al mismo tiempo. Y esto es lo gracioso, porque si aceptas que no tienes nada en el fondo que perder, solamente tienes cosas que ganar y te acabas volviendo un ser inquebrantable, ¿vale? Y es muy liberador. O sea, muchas veces cuando no tienes nada y lo aceptas, dices, bueno, pues ya está, tampoco tengo nada que perder en el fondo, ¿vale? Bien, el siguiente punto relacionado con esto es que no anticipes, no te preocupes, ¿vale? Ocúpate. Dedica tu tiempo, no dediques tu energía en proyectarte sobre la catástrofe, sobre lo que viene después. Está relacionado con lo de antes. O sea, tú no tienes una plaza, no tienes nada. No pasa nada. Acéptalo y punto. ¿Qué estás haciendo? Estás estudiando, tienes que estudiar, punto. No te comas el coco con el día del examen, lo que está por llegar al cabo de 4 o 5 meses. Da igual. No pienses en eso. Tú piensa en tu día a día. Porque pierdes energía, ¿vale? Y piensa que, en el peor de los casos, no es el fin del mundo, no va a subir el pan si no apruebas. No es una catástrofe. Nunca jamás va a ser una catástrofe, ¿vale? La vida es muy larga, hay muchas oposiciones. En el peor de los casos, el proceso, si lo vives bien y no lo vives como algo enfermizo, te va a reportar bastante evolución como persona. Y en el mejor de los casos te va a servir para otras cuestiones, ¿vale? Y bueno, que es que generalmente si se enfoca bien, la oposición se saca. Es que tampoco hay que ponerse en el peor de los escenarios, pero no hay que ponerse en ningún escenario. No hay que preocuparse, no hay que anticipar cosas, ¿vale? El siguiente punto es ponte metas razonables. Bien, antes hablábamos de que todo esto tiene mucho que ver con las percepciones, con cómo interpretamos el desafío, por ejemplo. Claro, si tú te pones un reto que es inabarcable, inevitablemente la ansiedad te va a comer, ¿de acuerdo? También fíjate que hablo de ponte metas razonables, no digo no te pongas metas absurdas, digo ponte metas razonables, es decir, ponte metas, porque también el no tener una meta, el no tener un sistema, el no tener algo a lo que apuntar, también genera ansiedad. Así que necesitas metas, pero estas metas tienen que ser razonables, proporcionadas y también al mismo tiempo flexibles, o en el sentido de que tienen que ser maleables y adaptables a la realidad, ¿vale? Pero muy importante tener metas, ¿vale? Pero que no sean una locura. De todas formas, bueno, en los contenidos ya tenemos varios vídeos explicando sobre el sistema de vueltas y cómo establecerlo, y ya sabes que es algo que es flexible, que es algo que se adapta, ¿vale? Se adapta a tu velocidad y demás. Es muy importante eso, muy importante mantenerse apegado a ese sistema, a esas metas que deben ser razonables. Luego, el siguiente, toma las riendas. La responsabilidad de todo esto es tuya. ¿Esto qué quiere decir? Es que la oposición es de cada uno. Lo bueno y lo malo de esto es lo mismo. Es que tú tienes el control y que está en tu mano. Esto para bien y para mal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es, dónde he visto esto, por ejemplo? ¿En qué casos? Pues en el caso de la gente que de un modo u otro llega, por ejemplo, a nosotros y nos dice,
es que me he pasado no sé cuánto tiempo he estado llevando una sistemática mal y ahora estoy muy agobiado porque la academia nos ha estado retrasando. No, o sea, no. La academia nadie te ha estado retrasando, te has retrasado tú. O sea, la responsabilidad es tuya. Y si no lo sabías, y si no sabías cómo debías hacerlo, debías haberte enterado. Debes enterarte. Es tu responsabilidad. Las riendas tienes que tomarlas tú. Y si delegas en otro, o en otros, o en quien sea, esta dirección, salvo que ese otro sea una persona muy íntegra y muy capaz y haga perfectamente las cosas, incluso en esos casos vas a pasarlo mal. Digo que incluso en esos casos porque hay momentos en los que si tú no entiendes lo que está pasando, si no entiendes, por ejemplo, el sistema que estás llevando, lo que hablábamos antes, por qué hay que llevarlo así, por ejemplo, en nuestro caso, sistema de vueltas, por qué hay que llevarlo así, por qué hay que utilizar, por ejemplo, los materiales como hay que utilizarlos, cuando vengan mal dadas, cuando haya que apretar y haya momentos de angustia, porque son inevitables en la oposición, lo vas a pasar mal también, ¿vale? O sea, tienes que ser consciente de que la responsabilidad es tuya y de que nadie te va a sacar las castañas del fuego en la oposición, por mucho que yo o quien sea quiera ayudarte. Porque no puede ser, es que es imposible, va de eso la oposición. Hay que tomar las riendas. Es duro, pero es así. Luego, el quinto es disfruta lo que haces sin amodorrarte. Cuando se viven las oposiciones, yo percibo que hay como dos polos, ¿no? El polo de quien ve la oposición como un calvario y la mortificación y el sufrimiento y es una penitencia, y quien se colorea literalmente la oposición de color de rosa, la endulza literalmente, se hace fotos en Instagram con un pancake de miel y unos cuantos batidos energéticos y cosas por el estilo, y no va de eso la oposición. La oposición, pintar una mesa de estudio que es una trinchera de colores es un error, porque de nuevo estás desvirtuando la realidad, y cuando la realidad llegue, y la realidad va a llegar, vas a sufrir, porque te vas a dar cuenta de que no puedes mantener eso. Estás construyendo una cosa que no es funcional en el fondo y que está demasiado lejos. Y de nuevo, es la interpretación que nosotros hacemos de la realidad, y cuando nos distanciamos mucho de la realidad, sufrimos, ¿vale? Así que vamos a ver las cosas como son y vamos a ser conscientes de lo que estamos haciendo. No nos acomodemos en la oposición, porque esto no es cómodo, esto es una lucha, ¿vale? Pero tampoco es la mortificación. Es una oposición, no es la guerra, literalmente. No es una penitencia. No estamos aquí porque le hayamos prometido no sé qué. Estamos aquí para sacarnos una plaza, ¿vale? Bien, el punto sexto es, el consejo sexto es que apliques los porcentajes competitivos a la ansiedad. Lo de los porcentajes competitivos es algo que ya hemos visto en otros contenidos, ya he hablado de esto, pero pienso que la ansiedad se puede trasladar y pienso que sirve bastante. Te refresco la memoria, o te lo recuerdo, o lo vuelvo a explicar. El tema de los porcentajes competitivos es pensar que en cuestiones que le van a pasar a todo el mundo, y la ansiedad es una de ellas, puedes hacer siempre el pensamiento de, vamos a ver, el 10% de la gente o el 5% de la gente sucumbe a la ansiedad a la primera de cambio. El 10% tal, y así, porque esto es lo que sucede. O sea, todo el mundo se tiene que enfrentar a esto. A la incertidumbre, a esta zozobra, llamemos la ansiedad como queramos, ¿vale? Esta sensación de angustia, de no llegar, esto le pasa a todo el mundo. En la medida en la que lo sobrepasemos y lo sobrellevemos mejor que los demás, mejor que esos porcentajes, estaremos ganando ventaja, ¿vale? Así que es una forma, cuando te sientas así, digo, bueno, vamos a ver, esto le está pasando a todo el mundo. Esto le está pasando a todo el mundo. Yo tengo que sobrellevarlo de otra manera. A mí no me puede afectar así. Yo tengo que convertir esto en motivación. Tengo que metabolizar esta sensación angustiosa en, bueno, esto le pasa a todo el mundo, no pasa nada. Voy a ponerme a estudiar. Ya está. Ya, punto. Así se soluciona, ¿vale? Luego, en el punto séptimo,
traigo la frase de hágase un regalo del agente Cooper de Twin Peaks, que me parece una frase y una escena maravillosa, en la que, bueno, este personaje le dice al otro lo de una vez al día, no lo planee, hágase un regalo. Me parece una cosa maravillosa y que ayuda a recordarnos que estamos vivos, que no estamos, o sea, que aunque estemos opositando, estamos vivos. Y es importante tener conciencia de que en el fondo estamos vivos, ¿vale? De que no estamos metidos en un túnel de angustia. En general estamos metidos en un túnel de angustia, porque es angustioso la oposición, no hay que, como digo antes, edulcorarla, pero ten un detallito de vez en cuando contigo mismo, ¿vale? Como dice el agente Cooper, hazte un regalo, una taza de café, un paseo al atardecer, algo así, ¿vale? Algo sutil y algo, digamos, puntual, ¿vale? El octavo es busca una imagen de fuerza. El concepto de imagen de fuerza es algo a que a mí me gusta bastante y viene a ser el buscar una imagen. Esto es algo muy pero que muy personal, pero algo que te dé fuerza, algo que de algún modo te dé la visualización mental de eso, te aporte como solidez, templanza, aplomo. Yo, por ejemplo, tenía, es una fricada, pero bueno, ya digo, es algo muy personal. Seguramente si tú piensas en eso también se te van a ocurrir fricadas. Yo tenía, por ejemplo, hay una carta de un juego de cartas que se llama Magic y había una carta que se llama El que no duda. Digo, es una fricada, pero me gustaba. Puede ser una carta, puede ser un cuadro de algún pintor, incluso puede ser, cuando digo imagen de fuerza, puede ser una canción, que tú la escuches y te dé buen ánimo, ¿vale? Pues a mí esta imagen me daba buen ánimo. Luego, el siguiente es cuídate en general. Esto es muy importante, ya lo hemos hablado en muchas cosas, pero lógicamente si la ansiedad está relacionada con todo, con lo que comemos, con el descanso, con infinidad de cuestiones, o sea, la mente y el estado anímico no está en el aire, no está desconectado de todo. Si tú, por ejemplo, estás fuerte, yo es una cosa que, por ejemplo, ahora siento bastante. Uno de los problemas últimamente para mí es que no estoy pudiendo, no tengo tiempo para hacer deporte. Pues ahí estoy equivocándome. Yo, por ejemplo, en la oposición, una de las cosas para mí sagradas era el deporte y el descanso. El deporte es fundamental, porque en la medida en que el cuerpo esté fuerte, la mente va a arrastrar a la mente, tanto en un sentido como en otro, ¿vale? O sea que sacraliza una serie de cuidados. Sobre todo, yo te sugiero descanso y deporte. Estas dos cuestiones son fundamentales. Si alguna de estas falla, todo se viene abajo. También otra cuestión que influye mucho es el tema de la alimentación. Yo no hago tanto hincapié porque en su día yo estaba en casa de mis padres y era una cuestión, pues, y ya digo, estoy contándolo de forma muy personal, ¿no? Pero la alimentación es muy importante. Entre otras cosas, y esto es algo demostrado, en la alimentación, en lo que comemos, literalmente afectamos el estado anímico. O sea, si por ejemplo una persona se hincha antibióticos y se va al traste su flora intestinal, deja de producir una serie de neurotransmisores, como son la serotonina, que pueden provocarte unos desajustes bastante severos, ¿de acuerdo? De hecho, se puede inducir la ansiedad y la depresión por desajustes de la flora intestinal. Parece una locura, pero es así, ¿vale? Y luego también dentro de este ámbito del cuidado en general, esto es muy, muy, muy amplio, pero otra cuestión es muy importante, el cuidado social, ¿vale? Y más concretamente, el tema de las comparaciones. No te compares. O sea, no te compares. Obviamente estás en una oposición. Ya tendrás tiempo, ya te compararás el día del examen, ¿vale? Solamente hay un punto aquí en el cual yo me compararía con los demás. Y con unos demás muy concretos. Y es el caso de hago un examen junto con una persona de confianza, una persona que conozca, poder ser de primera mano, alguien en quien confíe, que no me vaya a estar contando una milonga, que haga un examen y me diga, pues mira, he sacado tanto, he fallado tantas preguntas y llevo tanto tiempo estudiando. Entonces sí que te puedes comparar. O sea, ahí sí, porque te estás comparando parámetros, digamos, mínimamente objetivos y de alguien
de quien te fías. Ahora, más allá de esto, y cuando digo más allá es entrar a leer testimonios o la cosa que te cuente quien sea, de no, yo es que he estudiado no sé qué, o yo sé no sé cuánto, o lo que tú veas explicando por ahí. O sea, eso es muy tóxico. En general, el contacto en grupos, foros y demás es altamente tóxico en estos ámbitos. Ten mucho cuidado porque es bastante peligroso. Tú ve a lo tuyo, ve al estudio y si te quieres comparar, compara de eso con gente que sepas en parámetros comparables. Pero eso es muy difícil, es muy complicado, ¿vale? Y, por supuesto, nunca te compares tu vida ahora como opositor con la vida de otros que no están opositando, ¿vale? Porque recuerda que tú estás en el limo. Los demás posiblemente estén en otro limo, pero te estén mostrando otra cosa, o véase sobre todo redes sociales y demás, o los viajes de tal. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo me comí un verano entero a la sombra y veía fotos de amigos y de gente, pues, yo qué sé, de viaje y tal. Pues, hombre, eso inevitablemente no puedes evitar compararlo, o sea, contraponer la vida de uno y la de otro. Pues eso no puedes hacerlo, ¿vale? No lo hagas porque lo único que vas a conseguir es hacerte daño. Y porque también es muy importante, te estás comparando, y esto me parece que es algo muy a tener en cuenta, te estás comparando con una ilusión, te estás comparando con una proyección, no te estás comparando con una vida real, estás comparando lo peor de tu vida con lo mejor de otras, que además hay filtros, ¿de acuerdo? O sea, que es doblemente absurdo. Así que presérvate, protégete, cuídate. Bien, en el punto 10 tenemos algo que me parece muy, muy importante, que es que has de argumentar con la ansiedad. Has de darle argumentos, darle pruebas, convencerla. Y no me refiero a esta es la ansiedad. Imagínate que la ansiedad es una nube. No hablo de estas chorradas, ¿vale? Hablo de que hay que entender la ansiedad como la voz de un cuestionamiento. Imagina una voz interior que te está diciendo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿a dónde vamos con todo esto de la oposición? ¿A dónde vamos con todo este sacrificio, con toda esta inversión de tiempo, de privación, de dejar de hacer, etcétera? Es un cuestionamiento. En el fondo la ansiedad, o en gran medida, la ansiedad busca argumentos para apaciguarse. Y tú se los puedes dar. O sea, tú puedes buscar cuestiones que ayuden a poner orden y a decirle, mira, es que hemos conseguido esto. O mira esto otro. Por ejemplo, siempre te hablo mucho del tema del registro, de llevar un registro de tiempos para ver la evolución en distintas vueltas en cuanto a tiempo que le dedicas a cada tema. Si tú alguna vez te ves ansioso, hay una idea, sobre todo al final, que es la de, Dios mío, cada vez sé menos. Estoy muy agobiado, no llego. Mira las cosas en perspectiva, con datos, ¿vale? Esos son los argumentos que también eso apacigua bastante, porque puedes decirte, ostras, es que en ese tema empecé tardando 30 horas o 50 y ahora tardo 4. O puedes ver tu evolución en los distintos simulacros o en los exámenes y puedes ver cómo tu nota no ha dejado de crecer, porque seguro que es así. O sea, busca dar argumentos. Otro argumento es enfrentar esas dudas con el testimonio o las cuestiones que te digan personas autorizadas, sobre todo personas que hayan pasado por el proceso y que sepan de lo que están hablando y que te puedan decir tranquilo que es normal. Por ejemplo, yo ahora te digo, es muy normal sentir ansiedad, es muy normal sentir que te falta el aire, sentir que no te sabes nada, que cada vez sabes menos, que no vas a llegar al día del examen. Esto es normal, es inevitable. Acéptalo, no pasa nada. O sea, tienes que ver lo otro, ¿vale? Eso, asesorarse bien es muy importante para dar argumentos, ya sea argumentos de números, con lo que he dicho antes, o argumentos de autoridad, me lo está diciendo esta persona que sabe de lo que está hablando, ¿vale? Y luego también es muy importante eso, que utilices contenidos
y materiales que tengan solvencia más allá del marketing, porque en esto de la oposición, ya lo habrás visto, hay mucha venta y mucho engrandecimiento y mucha cosa que luego cuando estás estudiando y de verdad te estás enfrentando a la realidad de la cosa, se desvanece y te dejan abandonado, ¿sabes? Con lo cual es muy importante tener confianza en el material con el que estás estudiando, ¿vale? Bien, por último, y para terminar, el número 11 es busca un amuleto de risa. Esto del amuleto de risa es sencillamente que busques algo que tengas una serie de recursos, de materiales o de cosas que sencillamente te hagan reír, ¿vale? La risa es lo mejor que hay, ante el mejor remedio, la forma más rápida además, un remedio rápido, barato, agradable para el tema de la ansiedad. Y bueno, te puedo decir, yo por ejemplo en su día yo tenía una serie de vídeos, una serie de cosas que de vez en cuando estaba pues, muy cansado o agobiado o lo que sea, pues me las ponía y sencillamente me partía de risa. Y una vez que te has partido de risa, todo vuelve un poco a su sitio, todo se aplaca, te sientes mejor, respiras mejor. Y eso, yo en ese sentido, por ejemplo, sobre todo lo que más, vídeos del Risitas, el Risitas, el que contaba los chistes, que en paz descanse, esa es mi terapeuta personal. Sus vídeos a mí me han ayudado, de hecho creo que lo he contado alguna vez, el día del examen, minutos antes de entrar yo estaba viendo vídeos del Risitas, literalmente, porque es que lo veo y me muero de risa y me ayuda mucho. También veía escenas del Lobo de Wall Street, escenas, hay sketches o hay escenas que son muy cortas, no la de esa película especialmente no son no se caracterizan por ser cortas, pero bueno, no dejan de ser escenas y me daban, pues eso, te dan buen ánimo al fin y al cabo, te ríes, te desconectas. También veía cosas de Los Soprano, cosas, esto es muy personal obviamente, ¿no? Cada cual tiene cosas que le gusta, algún monólogo, alguna historieta por el estilo. La risa ayuda muchísimo a soltar, a decir, bueno, ya está, no, tonterías, ¿no? Es como que, pues eso, te aplaca al final y ayuda muchísimo a relativizar. Pues bien, hasta aquí estos 11 consejos, estos 11 puntos, cuestiones que a mí me ayudaron y espero que a ti te ayuden también. Espero que así sea de verdad. Te deseo mucho ánimo para lo que queda y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.